Bien, chicos, vamos a empezar Historia del Perú y es el profesor Mendoza con nosotros. Listo, buenos días, ¿cómo están, chicos? Ruth, Nelly, Nadine, Saulo, Solimar, Jennifer. A ver. Hola, Israel, ¿qué tal? Gracias por enviar tu saludo de asistencia. Hola, Nelly. A ver. Vamos a seguir admitiendo a los demás compañeros. Ya. Buenos días, profesor Francisco, ¿cómo está? Paticito, ¿cómo estás? Buen día. Bien, profesor. Ya es anfitrión, ya puede empezar a compartir pantalla. Katy, ¿me das 3 minutitos, por favor? Sí, claro. Ya, un momentito, por favor. Chicos, les recuerdo que hoy hay clases de ciclo gratuito. Bueno, hay una sola clase, que es la de economía. Y esa clase no va a ser de economía, va a ser de cívica. El tema es garantías constitucionales. Entonces, aprovecha, separa de las 4:40 a las 6 de la tarde para que puedas tú escuchar las clases del profesor Castillo. Sí, entonces, hoy por la tarde a las 4:40 hay clases de cívica con el profesor Castillo. El tema es garantías constitucionales para que puedan sumarse ustedes y aprovechar la clase. Y mañana tenemos un taller corto de normativa, ¿sí? A las 6 de la tarde. Para todos aquellos que quieran aprovechar y compartir y pasar una tarde ortográfica bonita. Mañana a las 6 de la tarde. Hola. ¿Qué más? Hola, Sofía, Juan, buenos días, ¿cómo están? Cristina, Rodrigo, Piero, Adriana, Ana Mariana. Ya estoy transformado. Ya. Entonces, ya empezamos la clase. Sí, por favor. Justo terminando acá 11:40 en puntito, tengo que salir volando porque soy padrino de primera comunión de un sobrino, así que fue otra que me producía. Nada, presencial, así que por eso tengo que salir volando, por eso me he vestido, si no me pondría así un fondo lo más de termita. Ya muchachos, empezamos. La vez pasada hicimos hasta Corriente Libertador del Sur. Confírmeme, por favor, para no terminar hablando en vano. Claro, ya, perfecto. Entonces vamos a trabajar lo que corresponde a la clase de hoy. La clase de hoy, muchachos, vamos a trabajar la segunda parte del proceso de independencia y además de eso vamos a ver las características de la primera etapa del periodo republicano. Así que a tomar atención, porque debo estar un poquito acelerado porque tengo que salir rápido. A ver, primero recordemos que el proceso de independencia no termina siendo un hecho aislado, sino que está ligado a una serie de factores. Primero, recuerden las reformas borbónicas del siglo XVIII. Las medidas tomadas por parte de la corona española afectan tanto indígenas como criollos
que van a terminar fastidiados ante el sistema, generando una serie de protestas. Las rebeliones indígenas, la vimos la vez pasada, fueron muchísimas y se fueron haciendo cada vez más violentas en el paso del tiempo, llegando a su punto más alto con Tupac Amaru II. Pero por otro lado también están las rebeliones de los criollos, que inicialmente fueron de carácter intelectual, ¿ya? Recuerden que aparece el Mercurio peruano criticando el sistema de gobierno, no al rey, ¿ya? No estaban buscando independencia, pero sí planteaban de que deberían haber algunos cambios o reformas. Pero también habían intelectuales, precursores separatistas, como Juan Pablo Vícar de Guzmán, que hablaban del derecho americano a una independencia con respecto a España. Tras esto, recuerden, hay una serie de elementos que ayudan al proceso de independencia. Les hablé de la toma o de la invasión española o de España con respecto a, por parte de los franceses. Napoleón Bonaparte impone a su hermano José y esto genera el rechazo de la población española, lo cual se observa a través de acciones militares, la guerra de independencia española, y a través también de la formación de las Cortes de Cádiz, el movimiento juntista que da vida a las llamadas Cortes de Cádiz. En la Corte de Cádiz no se olviden que participan tanto españoles como americanos, y hay un proceso electoral interno. Por eso le decía la vez pasada que fue fundamental el proceso de las Cortes de Cádiz, porque terminó generando en América Latina espacios públicos. Los candidatos a ser miembros de las Cortes terminaron participando en un proceso de competencia por intentar conseguir los votos de los electores para poder llegar a ser miembros de las Cortes. Y eso terminó generando no solamente un espacio donde poder plantear sus ideas, sino también entrar en debate con la gente. Terminó generándose el concepto de opinión pública, para ir viendo por quién terminar votando, pero también para ir exigiendo por parte de la población algunas cosas que yo quiero que este representante diga precisamente en las Cortes de Cádiz. Finalmente los representantes peruanos no fueron, ¿ya? Porque la gente consideró de que había un fraude electoral y demás, pero la cuestión estaba en que se fue gestando la idea, ¿ya? La idea de la discusión y el debate acerca de la política. Antes eso era visto por parte de los gobernantes, ahora también la población opina sobre el caso. Finalmente, recuerden que en América se van a formar las juntas de gobierno, y las juntas de gobierno eran conformadas por parte de criollos en diferentes ciudades de América del Sur, quienes terminaban rechazando una posible invasión francesa sobre el territorio americano. Pero recuerden que en estas ciudades comenzaron a aparecer pasquines, que eran documentos que criticaban ya la continuidad del dominio español sobre América, que hablaban de independencia. El virrey Abascal aplasta a todas las juntas de gobierno, menos a la de Buenos Aires, les había mencionado, y es desde ahí donde aparece la corriente libertadora del sur. Argentina consideraba que para poder consolidar su independencia debían acabar con el dominio español sobre América y en especial sobre el Perú. Por eso es que van a intentar llegar vía Bolivia al territorio peruano, pero no van a terminar teniendo el éxito esperado. Es más, recuerden que Francisco de Sela y Payardelli, con dos rebeliones en Tacna en 1811 y 1813 respectivamente, intentaron ayudar en ese objetivo, pero no tuvieron fuerza. Finalmente, los argentinos van a cruzar por la cordillera de los Andes a Chile, y desde Chile, después de darle su independencia tras la batalla de Maipú, van a terminar llegando por mar hacia el territorio peruano. Argentina y Chile financian el proceso de la independencia peruana, y recuerden que esto se va a hacer con San Martín a la cabeza. Dos datos que hay que tomar en cuenta muy importantes. Recuerden que San Martín I no quiere una independencia violenta, ni que tampoco participe los sectores populares, porque no quiere ofrecer cosas que no va a poder cumplir, generando posteriormente protestas y levantamientos en su contra. Y por otro, San Martín considera que el gobierno peruano debe ser el de una monarquía constitucional. ¿Ya? Eso también hay que tomar muy en cuenta. Intentó convencer a la gente de que respalde su propuesta y no lo logra. Así que San Martín va al plan B, que son las acciones militares, rodeando la ciudad de Lima. Álvarez de Henares toma la Sierra Central, bloqueando la llegada de tropas realistas desde el Cusco hacia Lima. Cochrane termina tomando el puerto del Callao, y San Martín, que ya tenía una base militar en Pisco, hace otra en Huaura, en la zona del norte de Lima. Lima es rodeada, Lima está a falta de alimentos, y genera un enfrentamiento entre los españoles, ¿ya? Un grupo de oficiales dan un golpe de estado contra el virrey Pezuela, ya eso se llama el motín de Asnapuquio, y la Serna va a ser el nuevo virrey, y San Martín intenta convencer a la Serna de que se convierta en el rey de Perú, ¿ya? Pero esto no va a terminar lográndose. Ya había puesto el volumen muy bajito. Esto no va a terminar lográndose. Por tanto, lo que va a terminar sucediendo ahora es que cuando el nuevo virrey La Serna llega a Lima tras rechazar la idea de una monarquía constitucional o de él como rey, cuando él regresa a Lima,
Recuerden que la población está protestando por la falta de alimentos o los caros que están. Y por otro lado, terminamos teniendo el propio virrey que tiene miedo de que sus tropas se rebelen. Por eso mismo decide retirarse hacia el Cusco, donde había una masa indígena que podía utilizar como tropa, ¿ya? Pero por otro lado, además de eso, porque tenía alimentos en la zona. Están preguntando por internos si la Serna es el último virrey. Precisamente él va a ser el último virrey. Ahora, cuando sucede todo esto y en Lima la nobleza muere de miedo ante una protesta popular muy grande y una migración de indígenas y negros que estaban exigiendo que se les dé lo que San Martín había prometido, eliminación del tributo indígena para la sierra y la libertad para los esclavos, la nobleza de Lima, temerosa, le pide a San Martín que llegue a la capital y proclame la independencia. Como le decía la vez pasada, San Martín es muy negociador. San Martín al final logró lo que él quería. Sin terminar entrando a la fuerza, terminó siendo visto no como un invasor, terminó siendo visto como un libertador. San Martín negocia con los nobles, le dice que no le va a quitar ni sus tierras ni su mano de obra esclava, y le firman el acta de independencia el día 15 de julio de 1821, y 3 meses después se termina haciendo pública a través de la proclamación. Perfecto, ya somos libres, y ahora venía un problema, y es lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. ¿Qué sistema de gobierno vamos a tener una vez establecida la independencia? San Martín tiene la cosa bien clara, ¿ya? San Martín lo que quiere es que haya una monarquía de tipo constitucional en el Perú, pero el problema está en que San Martín no quiere imponerlo. San Martín lo hubiese podido hacer. Acaba de lograr la independencia, tiene el apoyo de los nobles, hubiese podido establecer la monarquía que él quería, pero no quería ser visto como alguien que impone. Lo que San Martín estaba haciendo era guiar el camino, ya guiar el camino para que él se lo pida. Así como le pidieron que venga a Lima para proclamar la independencia, él quiere que la gente le pida, por favor, de que haya una monarquía. Ahí perdió tiempo y terminó perdiendo también poder. ¿Qué va a suceder entonces? Vamos a ver a continuación. El sistema de gobierno que San Martín plantea termina siendo llamado con el nombre de protectorado, de donde nace el nombre en que San Martín será el protector de una independencia que todavía está débil. Y todavía está débil, ¿por qué? Porque por más que se ha proclamado la independencia, recuerden que tropas realistas todavía hay en el Cusco y son una amenaza. El objetivo del protectorado, como dice acá, es que este es un gobierno transitorio. ¿Ya? O sea, de acá se va a definir qué tipo de gobierno queremos, aunque San Martín tenía la idea de la monarquía. Entonces, por eso lo que él está buscando es eso, el respaldo a la monarquía constitucional, que es lo que él termina buscando, y él va a tener el título de protector. Si te das cuenta en las fechas, este gobierno de protectorado, que es un gobierno momentáneo, va a durar poquito más de un año, ¿ya? No logró convencer a la gente, es más, San Martín se va a terminar yendo del Perú, ¿ya? Más que como un Sagasti, no tanto, ¿no? Porque Sagasti apareció así de casualidades de la vida. En cambio, San Martín sí va a terminar realizando toda una acción política para poder llegar al poder. Cuando hablamos de este periodo, hay que tomar en cuenta muchos hechos que van a suceder en el interior. Profesor, ¿del protectorado han venido preguntas de examinación? Sí, de un tema que vamos a pasar a ver en la siguiente diapositiva, pero vamos a ver algunos datos importantes. No se olviden que Lima ya estaba rodeada, y los alimentos no llegaban. Apenas San Martín llega a Lima, ya antes de proclamar la independencia, la Rosa de Guadalupe, ya la Rosa de Guadalupe. Los alimentos comenzaron a llegar porque San Martín desbloquea el acceso de alimentos a la capital y la gente automáticamente relacionó independencia igual alimentos, independencia igual ya no va a haber falta de comida, los precios bajan, la independencia es very good, ¿ya? Pero lo que también hay que tomar en cuenta es que los indígenas de la sierra y los negros del norte están viniendo para exigir lo que se les había prometido. Así que para los indígenas que dio San Martín, se elimina el tributo indígena. Y con eso calmas a las masas populares para poder evitar revueltas. En el caso de la población negra, era también muy especial. San Martín le ha dicho a los negros, le voy a dar tu libertad. Pero le ha dicho a los amos, a los dueños de los negros, no les voy a dar libertad, porque tú lo vas a seguir votando. ¿Qué hacer entonces? San Martín terminó dando una ley llamada con el nombre de la Ley de Libertad de Vientres. Profe, ¿y eso qué significa? Aquí está la ley, por si acaso. La Ley de Libertad de Vientres. ¿Qué significa? Que el esclavo era esclavo, no se olviden, no porque era negro. El esclavo era esclavo porque tenía sangre esclava. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a decir San Martín? Los esclavos seguirán teniendo sangre esclava, pero hay una parte de su cuerpo que ya no la tiene. ¿Y esa parte cuál es? El vientre. El vientre es libre de sangre esclava. Por lo tanto, el niño que sale de ese vientre tiene sangre libre, es libre, pero los padres seguirán siendo esclavos. ¿Ya? Entonces, San Martín con eso intenta, vamos a decir así, no perjudicar al hacendado y darle cierto beneficio al esclavo. Pero es bien pendenciero lo que es San Martín. ¿Por qué?
porque también San Martín va a terminar dando, digamos, una preconstitución, ¿ya? Como éramos independientes y ya no podemos seguir estando ligados a las leyes de España, ¿ya? Pero todavía no teníamos una constitución propia, se va a terminar estableciendo esto de acá, que estoy apuntando, que es el llamado Estatuto Provisorio. El Estatuto Provisorio termina siendo la base legal de Perú, porque todavía no tenemos una constitución, estamos generando nuestras propias leyes. Y se va a terminar estableciendo algo llamado con el nombre de la Ley de la Patria Potestad. Espero lo conozcas por cívica. La patria potestad es el hecho por el cual los hijos se encuentran al cuidado o bajo el cuidado de sus padres, ¿ya? Hasta que los hijos cumplan mayoría de edad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? El esclavo sigue siendo esclavo. Su hijo, que ha nacido a partir del 28 de julio, es libre. Pero la cuestión es, a ver, yo no puedo terminar diciéndole a mi niño, ¿sabes qué, hijo? Críate fuera de la hacienda, críate tú solo porque yo no te voy a cuidar. No es así, ya no es así. Yo tengo que cuidar a mi hijo de acuerdo a la patria potestad, pero yo esclavo no gano un salario. Si no gano un salario, ¿cómo puedo terminar comprando el alimento a mi hijo? ¿Cómo puedo terminar dándole vestimenta a mi hijo? ¿Dónde le puedo terminar haciendo dormir? No tengo. Si yo no tengo, entonces el amo le va a decir al esclavo, mira esclavo, yo te quiero mucho, ya, tu hijo es libre, ya tu hijo es libre, y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Como yo te quiero mucho, yo a tu hijo le voy a dar alimentos, vestimenta y un lugar donde dormir. Pero todo eso me cuesta, y como todo eso me cuesta y tú no me puedes pagar porque no tienes dinero, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a darle eso a tus hijos y a cambio no pueden trabajar para mí, porque no pueden trabajar porque serían esclavos si no lo son. Entonces, lo que sí pueden hacer es algunas tareas a favor mío. La misma vaina, la misma vaina. Hasta que cumplan mayoría de edad, ya la esclavitud de estos niños se mantiene hasta los 21 años. Ya hasta los 21 años. Así que los amos van a tener 2 décadas más de mano de obra joven y fuerte, ya hasta 1842. Luego veremos qué cosas que pasan. Por otro lado, ya que se estableció la independencia con respecto a España, ya se supone esto, ya no va a haber una diferencia entre el español y el que no lo es, ya, sino que ahora, ante los ojos de la libertad, todos somos iguales, y si todos somos iguales, entonces no puede haber condes, duques y marqueses, nobles, que se sientan por encima de la población común y corriente. Por eso es que los títulos de nobleza, como los que te acabo de mencionar, van a ser eliminados. Evidentemente eso a los nobles no les gusta, y San Martín tiene que buscar la forma de que el noble no me rechace. ¿Ya? Entonces San Martín le dice, mira, tengo que eliminar los títulos de nobleza, pero lo vamos a cambiar. Ya no serás conde, duque o marqués en el papel, pero te voy a dar algo llamado con el nombre de la Orden del Sol. Por eso la Orden del Sol, como le pongo por acá, sustituye los títulos de nobleza, ¿ya? Y se otorga a quienes respaldaban la independencia. Pero ahí está el problema. Profe, una pregunta. Y a los indios que apoyaron a la Sierra Central, a las hermanas Toledo que terminaron cortando el puente en Pasco para que no pasen las tropas realistas, y a los negros que apoyaron a San Martín para tomar Huaura, ¿a ellos se les dio Orden del Sol? No, pero solamente se le terminó dando a la nobleza para poder mantenerlos como aliados en la propuesta de San Martín del protectorado. ¿Qué más? En el aspecto cultural se van a establecer algunos puntos también. Por ejemplo, se va a terminar construyendo la Biblioteca Nacional. Bueno, se da la ley para que establezca la Biblioteca Nacional, pero recién en 1822 comienza su funcionamiento. San Martín es un pata que le gusta leer mucho. San Martín donde iba con una imprenta. Ese dato es importante, porque San Martín tenía que dar bandos, San Martín tenía que dar noticias, tenía que dar reglas, normas, reglamentos para que se cumplan en este país independiente que recién se está formando. La Biblioteca Nacional servía para el repositorio de libros y para los documentos de la época del virreinato. Por otro lado, se va a terminar teniendo la primera bandera, que es una bandera como la Argentina, roja, blanca y roja, ya, con el símbolo de un sol en el centro. Se va a tener el primer escudo nacional. El primer escudo nacional tiene la imagen de 2 cerros, que hace referencia a la Torre de los Andes, un sol naciente, y frente a él el mar, haciendo referencia a la costa y la sierra, parte del territorio peruano, y al sol de la independencia que ilumina a la gente. También se va a terminar siendo el himno nacional. Hay un concurso precisamente para ello, y en el concurso gana la letra de José de la Torre Ugarte, la música de Bernardo Alcedo, y Rosa Merino va a ser la primera cantante del himno. ¿Ya? Del himno. Además, había un tema, ¿ya? El tema terminaba siendo el tema de la educación, ¿ya? El largo tiempo no, en realidad la letra original, ¿ya? Es la que ahora ustedes terminan cantando, que a mí no me gusta, ¿ya? Pero en mis tiempos, y la tutora Katy también puede decir eso porque ya tiene como 65 años, ¿ya? Nosotros cantábamos largo tiempo el peruano tenido, ¿ya? Libertad en su costa suyo.
Esa era parte de una letra que se introduce luego en la época de Simón Bolívar, ¿ya? Lo que acá se ha hecho es terminar poniendo la letra original, pero eso del Dios de Jacob a mí me suena a mucha influencia religiosa, ¿ya? Pues bueno, pues bueno. Ahora, el tema otro era la educación. No veníamos teniendo profesores, no había un lugar donde terminar enseñando a los profesores, ¿ya? Y por eso mismo se va a terminar creando un sistema llamado con el nombre del sistema lancasteriano. ¿Cómo era el sistema lancasteriano? 3 por 1. Por eso hizo como esta. ¿Había oferta en los colegios? No. Lo que pasaba es que al no haber profesores, yo, por ejemplo, que conozco algo de historia, ¿ya? Yo voy a terminar diciendo, a ver, ya, voy a terminar diciendo, a ver, Adriana, ¿ya? Adriana Polaya, mira, debe ser de Ica, yo tengo familia en Ica, ¿ya? Juan Villano y Piero Benítez, ¿ya? Por ejemplo. Yo a ellos tres los elijo para terminar transmitiéndole mis conocimientos. Una vez que ustedes van aprendiendo, ustedes también van a terminar escogiendo a 3 personas más para darle a ellos el conocimiento que ustedes van teniendo y esos 3 a 3 personas más. Es un efecto multiplicador de 3 por 1. Así es el sistema lancasteriano que se crea para un sistema educativo nuevo. Profesor, pero antes no había educación en el virreinato. Sí, pero como he visto antes, la educación era de la élite. ¿Ya? La educación era de la élite. Ahora la educación termina siendo, digamos, para todos, pero bajo este sistema lancasteriano. Y se llama así porque se creó el sistema en Lancaster, Inglaterra, por si acaso. Otro dato que es importante, fuera de las medidas culturales, acá se corrió precisamente esta imagen, los ministerios tienen que ir acá. Se van a crear 3 ministerios ya en el gobierno peruano que se va formando. Uno es el Ministerio de Guerra y Marina, o sea, un ministerio militar, porque todavía la guerra de independencia continuaba, dirigido por Bernardo Monteagudo. Esta de acá no es la imagen real de Monteagudo, ¿ya? No me dio tiempo para encontrar la otra, pero Monteagudo era negro, ¿ya? Monteagudo era negro, yo soy blanco al costado de Monteagudo, Monteagudo era negro, ¿ya? Pero yo diría, acá, ¿por qué lo terminan poniendo blanquito? Lo que pasa es que a todos los líderes de la independencia y a los presidentes de la República y a los principales héroes de nuestra historia, los han blanqueado. En la pintura los han terminado retratando como blancos. ¿Para qué? Para terminar metiendo en la idea de la población de que solo los blancos gobiernan, ¿ya? Solo los blancos son intelectuales. Y eso no termina siendo así. Pero los han pintado de esa manera para elitizar el poder, ¿ya? Por si acaso. Bolívar era Sambo, ¿ya? Bolívar era Sambo, pero Monteagudo era negro, negro, negro. Ahora, Monteagudo es un intelectual que ha venido con San Martín desde Argentina y va a terminar dirigiendo esta y otra institución más que vamos a ver en un momento. Por otro lado, las relaciones exteriores eran importantes, no solamente para tener cercanía con Argentina, Chile o la Gran Colombia que se va a ir formando, o con los países europeos, y con los países europeos, sobre todo para poder atraer política y comercialmente Inglaterra, que era la gran potencia económica de la época, y ahí se pone a Juan García del Río como ministro de Relaciones Exteriores. El ministro de Hacienda, lo que llamaríamos el ministro de Economía, es Hipólito Unanue, que había trabajado en el virreinato, o sea, para el gobierno realista, y ahora terminaba siendo el ministro de Economía en el gobierno de San Martín. Y este va a ser un tránsfuga tremendo y lo iremos viendo poco a poco. ¿Qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? Tras esto viene este punto importante. Acá es donde venía la pregunta de examen de admisión sobre el tema. A ver, San Martín quiere, no te olvides, dije al principio, que el gobierno peruano sea un gobierno de monarquía constitucional, ¿ya? Pero no quiere obligar a la gente. Entonces San Martín pensó, para que la gente se sienta más influenciada para este sistema de gobierno, sería bueno que los hombres más importantes del país, intelectuales, científicos, apoyen ese proceso. Eso que San Martín terminó convocando a una institución llamada con el nombre de la Sociedad Patriótica. Repito, intelectuales, científicos, gente destacada, era precisamente puesta en esta institución. Con el objetivo, se les dijo a ellos, de terminar publicando una revista y dar a conocer los conocimientos del Perú independiente y sus intelectuales a todo el país. Por eso es que muchos fueron, dijeron, uy, me van a terminar financiando mis investigaciones. Pero una vez estando en la reunión, San Martín inaugura la Sociedad Patriótica y se va. ¿A dónde se fue San Martín? San Martín se fue a reunirse con Simón Bolívar en Guayaquil. ¿Ya? Eso lo veremos en un rato. Y quien se quedó al mando de la Sociedad Patriótica terminó siendo Bernardo Monteagudo. Monteagudo, en la primera sesión les dijo a los intelectuales, señores, ya que ustedes son los hombres más importantes e inteligentes del país, les voy a terminar dejando una tareita, ya, una tareita. Ustedes van a terminar haciendo un ensayo, digamos, una investigación, y dentro de 15 días ustedes van a terminar viniendo a dar a conocer sus propuestas. ¿Cuál es la pregunta del ensayo? Va a decir Monteagudo, la pregunta es,
qué tipo de gobierno ya debería tener el Perú, tomando en cuenta su extensión territorial, el nivel de desarrollo cultural de la población, la educación que viene teniendo la gente y sus tradiciones políticas. Esa fue la pregunta, ¿ya? En base a eso se tenía que hacer un ensayo, ya un trabajo. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? 15 días después se vuelve a reunir la sociedad patriótica, nadie quería exponer sus ideas porque estaban con miedo de qué cosa podrían pensar de mí, y como nadie quiso exponer, lo hizo el mismo Monteagudo. Y Monteagudo planteó lo siguiente: el tipo de gobierno que debe tener el Perú debe ser el de una monarquía constitucional. Entonces, salió a defender la propuesta de San Martín. ¿Por qué decía él? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Perú ha sido la región más fidelista, más leal a la corona española. Por lo tanto, tienen esa tradición de terminar cumpliendo lo que termina diciendo el rey. Entonces, ¿qué hay que hacer? Saquemos al rey de España y pongamos un nuevo rey en el Perú. Segundo, ¿por qué poner un monarca y no hacer que la gente escoja a sus funcionarios? Porque la población no solamente está acostumbrada a ser dirigida por parte de un rey, como ha sido durante mucho tiempo, sino que además no se viene teniendo las bases educativas por parte de la población para poder tomar buenas decisiones. Además, tercer punto, porque las repúblicas, un lugar donde no hay rey y donde el pueblo elige a sus gobernantes, no ha funcionado en todas partes. ¿Dónde funcionó eficientemente la república? Va a decir Monteagudo, va a funcionar en la antigua Grecia, cuando Grecia estaba dividida en pequeñas ciudades-estado, polis. Ahí la gente podía participar directamente en la toma de decisiones y la democracia y la república funcionaban. Pero en países muy grandes donde se ha querido establecer los sistemas republicanos, no ha funcionado. Ejemplo, decía él, la Francia y la Revolución Francesa. No sé si ya llegaron a ese tema en Historia Universal, pero en la Revolución Francesa, a pesar de la victoria de la burguesía, se van a terminar produciendo un montón de levantamientos y enfrentamientos por todas partes de Francia, ¿ya? Entonces, la república era la solución ante la monarquía, pero terminó generando un gran caos. Por eso decía Monteagudo, no, la república no es el sistema más eficiente y en el Perú menos porque no están acostumbrados a tomar sus decisiones. Esa fue su postura, esa fue su postura. Y muchos de los intelectuales comenzaron a plegarse a él, ya como Juan García del Río, como Arce y varias otras personas más. Pero desde afuera, ya desde afuera de la reunión, algo comenzó a cambiar a la gente. ¿Quién es este? Ese alguien se llama José Faustino Sánchez Carrión. José Faustino Sánchez Carrión escribía un periódico llamado con el nombre de La Abeja Republicana. Y en La Abeja Republicana, él escribía con el seudónimo, con el sobrenombre de El Solitario de Sayán. Fue importante Sánchez Carrión por algo. Sánchez Carrión comenzó a debatir, a oponerse a las ideas monarquistas de Monteagudo, planteando una idea simple. Monteagudo dice que no estamos preparados para poder tomar nuestras propias decisiones de gobierno, ¿ya? Y la respuesta es, tiene toda la razón, no estamos preparados. Pues lo aguanta, pero entonces, ¿cómo se opone? Aguanta. Lo que va a decir Sánchez Carrión es esto, no estamos preparados, pero si vamos a terminar pasando de estar bajo el cuidado del brazo del rey de España a pasar a estar bajo el cuidado de un nuevo rey en el Perú, ¿cuál es la gracia de haber terminado peleando por nuestra independencia? Se supone que al ser libres podemos tomar nuestras propias decisiones. Por lo tanto, ya que, va a decir Sánchez Carrión, nadie nace conociendo las cosas y todo lo vamos a aprender en el camino, es lo mismo que debe pasar ahora, ¿ya? Nosotros no estamos preparados para ser libres, pero si es que vamos a estar bajo el brazo del nuevo rey en el Perú, nunca lo vamos a estar. La única manera de ser libres es comenzar a hacerlo, ¿ya? Es como un niño, va a decir él, es como un niño que está gateando y que ve que toda la gente a su alrededor se pone de pie y camina. Él va a querer hacer lo mismo. ¿Y qué va a pasar con ese niño? Apenas de 1 o 2 pasos se va a terminar cayendo de cara, ¿ya? Y cuando se caiga de cara, ¿qué sucederá? Lo que va a terminar sucediendo es que ese niño va a terminar llorando, ¿ya? Y después de llorar se sobará y luego intentará caminar nuevamente. Entonces, la única manera de poder ser libres es comenzar a hacerlo de manera progresiva, cometer errores y aprender de los mismos. Esa idea de Sánchez Carrión comenzó a ganar seguidores. Manuel Pérez de Tudela, Luna Pizarro fueron apostando por la propuesta republicana de un gobierno sin rey. ¿Qué pasó entonces? Cuando se estaba debatiendo ya entre monarquía o república, pasó otra cosa más. Un dato antes de pasar a eso. ¿Cuál fue la pregunta de examen de admisión? La pregunta de examen de admisión era, José Faustino Sánchez Carrión, durante la época de la Sociedad Patriótica, ¿se opone ferozmente a qué? Bueno, si él defiende a la República, él se opone a las ideas monarquistas. ¿Ok? No se olviden de eso. A ver,
¿Qué pasó? Repito, mientras se está generando esto, ¿ya? Mientras se está generando esto, San Martín había terminado enviando al ministro de Relaciones Exteriores, Juan García del Río, ya junto con otro representante, Manuel Paroseín, a Europa. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Lo que todo el mundo conocía es que ellos estaban yendo a Inglaterra a terminar pidiendo un préstamo económico, porque al haber roto nuestras relaciones con España, nuestro comercio y otras actividades se vieron perjudicadas. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Bueno, Inglaterra dijo, perfecto, yo te voy a terminar dando el dinero que tú necesites. Pero había una misión secreta. La misión secreta es que ellos debían terminar buscando en Europa a un príncipe, ya para que se termine convirtiendo en el nuevo rey de Perú. Porque para que haya una monarquía tiene que haber alguien que tenga sangre real. ¿A dónde buscaron esto? Bueno, primero eligieron Inglaterra. Bueno, Inglaterra, ya que estoy acá, ¿me puedes dar a alguien de tu familia real, de la nobleza, para que sea nuevo rey de Perú? Inglaterra le dijo, no. Ya, bueno, como Inglaterra dijo no, fueron a buscarlo a Francia. Y en Francia dijeron no. Y en Italia, no. Y en Suiza, no. Y en Rusia, no. Y en Holanda, no. Y en todas partes de Europa, no. ¿Por qué chotearon al Perú con su propuesta? Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta lo que está sucediendo en Europa. En 1814, Napoleón Bonaparte cae derrotado y se va a terminar viviendo en Europa un periodo llamado con el nombre de la Restauración Monárquica. Se restablecen las llamadas monarquías absolutistas, y las monarquías absolutistas estaban completamente en contra, y eso hay que tomarlo muy en cuenta, de uno, de los gobiernos republicanos, un gobierno sin rey, o un poder limitado del rey, que era una monarquía constitucional. Por eso le dijeron a Perú, no, búscate otro. Es más, en su desesperación, García del Río tuvo que pedirle hasta España un príncipe para que sea rey de Perú, y también lo rechazaron por este ola de la restauración. ¿Qué sucedió? Mientras que ellos estaban buscando eso allá en Europa, acá en el Perú, la gente, los republicanos que estaban debatiendo con los monarquistas en la sociedad patriótica, se molestan. ¿Y se molestan por qué? Porque la gente dice, ¿para qué me hace discutir qué tipo de gobierno quiero tener si ustedes están trayendo un príncipe para que sea rey del Perú? ¿Ya? Este debate de acá solamente termina siendo una pantalla, porque al final se va a imponer lo que ustedes quieren. Y la gente estaba muy molesta. Profesor, ¿dónde estaba San Martín? San Martín se había ido a Ecuador, ¿ya? O lo que ahora es Ecuador, que era la región de la Gran Colombia. A ver, mira tú, en plena sociedad patriótica, en pleno protectorado, Simón Bolívar ya había logrado la independencia de lo que hoy es Colombia y Venezuela, ¿ya? Pero faltaba lo que hoy es el Ecuador. Así que San Martín terminó creando la misión peruana, la Legión Peruana de la Guardia, y la Legión Peruana de la Guardia, dirigida por Santa Cruz, respalda la corriente libertadora del norte en la independencia de Ecuador. Tras esto, San Martín y Bolívar deciden reunirse en la llamada Conferencia de Guayaquil de 1822. Y en esa reunión, lo que se buscaba era terminar uniendo esfuerzos para poder consolidar la independencia de América. Pero hubieron algunos inconvenientes, ¿ya? Lo primero, pregunta, examen de admisión. En la reunión, San Martín le dice a Simón Bolívar, te vamos a terminar donando una parte del territorio peruano, Guayaquil, para que ustedes terminen teniendo salida al Océano Pacífico desde el territorio ecuatoriano. Bolívar acepta, pregunta, examen de admisión. Pero también estaba el otro punto. Bolívar le llama la atención a San Martín, ¿ya? Y lo trata muy feo. Le termina diciendo, la independencia de América se termina encontrando amenazada. ¿Por qué? Porque tú, San Martín, no has hecho tu tarea. ¿Por qué? Porque los españoles, ¿ya? Porque los españoles todavía se terminan encontrando en el sur del Perú, y la independencia del Perú y de toda América se encuentra amenazada por ello, ¿ya? San Martín le dijo, pero Bolívar, no te molestes. ¿Qué podemos hacer? Ven con tus tropas hacia el Perú, unimos esfuerzos y derrotamos a los realistas. La respuesta de Bolívar fue, dos soles no pueden brillar en un mismo cielo. Tú libertador, yo libertador, estando los dos juntos nos opacamos uno al otro. Entonces, como tú ya tuviste tu tiempo y no lograste tu misión, pues ahora entra tu papi Bolívar y nosotros sí vamos a terminar derrotando a los realistas. ¿Qué le dijo Bolívar a San Martín? No te quiero ver. San Martín aceptó. Y que aceptó porque hay otra cosa, ¿ya? No sé si a usted le gustan las teorías de la conspiración. Tal vez hayan escuchado de los Illuminatis, ¿ya? Y grupos secretos parecidos. Bueno, los Illuminati, como otros grupos, terminan siendo... en América Latina había muchos grupos llamados con el nombre de masones, ¿ya? La masonería. Los masones terminaban siendo grupos de criollos, principalmente intelectuales, ligados a las ideas de la Ilustración. Y eran grupos secretos. San Martín y Bolívar eran parte de grupos de masonerías, ¿ya? San Martín pertenecía a la logia Lautaro y Bolívar a la logia americana.
Los dos eran hermanos de alto grado en las logias. San Martín es grado 31, Bolívar es grado 33, un nivel más alto, y entre ellos los rangos se respetaban. Cuando Bolívar le dice todo lo que le dice a San Martín escucha porque está hablando con un hermano mayor de la logia grado 33. Así que por eso es que San Martín tuvo que quedarse callado y no hacer nada. San Martín salió de esa reunión molesto y maltratado. Y cuando vino al Perú dijo, pucha, la vida no vale nada, Bolívar no me quiere. ¿Ya? Pero cuando llega al Perú, la gente le dice otras cosas. La gente le dice traidor. ¿Y por qué le dicen traidor? Porque San Martín estaba buscando un príncipe español para que se arregle el Perú y le van a decir, por eso es que no han votado las realistas que están en el sur, por eso nuestra independencia todavía es débil, porque tú quieres que los españoles nos sigan gobernando. Entonces San Martín dijo, si encima que le doy su independencia, me tratan así, y encima Bolívar me termina diciendo que soy un inepto, entonces San Martín dijo, mira, ¿quieren que me vaya? Me voy, pues si dicen que yo soy traidor, me voy. Así que San Martín, ¿qué cosa fue lo que hizo? San Martín llega, ya acusado de monarquista, hispanófilo, eso significa que quiere que España siga dirigiéndonos y traidores, decide precisamente retirarse del Perú. Pero va a terminar planteando algo, ¿ya? Yo me voy del Perú, pero no los voy a dejar en anarquía. Yo me voy y alguien va a quedarse con el control del gobierno y ese va a ser el Congreso. Él organiza ya la formación del primer Congreso peruano y luego se retira. Y se retira con esta frase que dice acá, peruano, os dejo, o sea, les dejo establecida la representación nacional, el Congreso. Si ustedes depositan en ella su confianza, ya, entonces canten victoria. Pero si no lo hacen, la anarquía los va a devorar. Ya, si ustedes quieren manejarse por su propia cuenta, por sus propios intereses, les va a ir muy mal. Y eso fue un vaticinio, eso fue una maldición gitana, ya, porque de ahí en adelante vamos a estar bien fregados con el tema político. San Martín se retira recibiendo aplausos y alegrías por parte del Congreso, eso fue bien raro, ¿no? Lo acusan de traidor y luego lo van a terminar aplaudiendo. Pero estamos en el Perú. Por Manuel Prado también. Pero Manuel Prado está en un contexto diferente, ¿no? ¿Ya? Dice, claro, mira, me están planteando por interno, me dice, profe, verdad, ahora que lo pienso, San Martín es el único negro importante que está en el Perú. Pero bueno, han habido varios, como Puerto Mendoza, por ejemplo. ¿Ya? A ver, ¿qué más hay que tomar en consideración? Salimos de esto y una vez que se retira San Martín, entramos al llamado primer Congreso peruano. El primer Congreso peruano va a terminar teniendo el control del gobierno durante un año. Y este Congreso tiene un carácter especial. Es un Congreso constituyente, que significa que su tarea es hacer la Constitución para el Perú. Ya no se olviden de eso. Su gran objetivo es hacer la Constitución y en la Constitución establecer el sistema de gobierno que vamos a tener. Segundo. Pregunta de examen de admisión de San Marcos. ¿Quiénes van a ser los principales representantes de este primer Congreso peruano? Y en el Congreso, pregunta examen, la mayoría de los congresistas terminaron siendo abogados y sacerdotes. Te explico por qué. Abogados por una cuestión lógica, ¿ya? Como se va a hacer una constitución, necesito hombres de leyes que conozcan de leyes para poder hacer una constitución. Profesor, ¿y sacerdotes por qué? ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que la iglesia era la única institución presente a nivel nacional. Y la iglesia había sido muy importante en la lucha de independencia porque muchos sacerdotes habían terminado respaldando la misma. ¿Por qué? Porque estaban muy molestos con España, porque les habían cobrado tributos con las reformas borbónicas, ¿ya? Así que ahora buscaban un gobierno nuevo donde incubarse y por eso van a verlo en la independencia. Una vez que se estableció ello, se establece también lo siguiente. El presidente del Congreso termina siendo el arzobispo de Lima. Es el hombre más importante de la Iglesia Católica en el Perú, era el jefe del poder legislativo, y ese es Francisco Javier de Luna Pizarro. Objetivos del primer Congreso, como te dije, es un Congreso constituyente, tarea, hacer la Constitución. Y la primera Constitución del Perú va a ser de 1823. Y en esa Constitución se tiene que definir qué sistema de gobierno. Solamente habían dos propuestas, o monarquía constitucional o república. Recuerden, si a San Martín le han dicho traidor por intentar mantener la monarquía y un rey de procedencia española, esa idea ya estaba descartada. ¿Ya? Al final se va a imponer el sistema republicano. Como ya te dije, en su mayoría los representantes son abogados y sacerdotes, pero no solo ellos, digo en su mayoría. También están representados en el Congreso los otros tres grupos importantes del país, los militares, los comerciantes y los ex miembros de la nobleza. Con respecto a esto de los nobles, hay que recordar un dato. Profesor, ya me dijiste que los títulos de nobleza se eliminaron. Por supuesto que sí. Se eliminaron los títulos, pero a pesar de que se les elimina, los ex nobles se siguen llamando nobles. O sea, siguen manteniendo su postura
digamos así, por encima de la población. Y la población los sigue considerando nobles. Lo único que no pueden hacer es firmar documentos legales con el título de nobleza. Pero en la práctica, una cosa es que la ley diga algo y otra cosa es que la gente lo cumpla. Ya, otra cosa es que la gente lo cumpla. Otro dato a tomar en cuenta. A ver, el Congreso estableció como sistema de gobierno, no te olvides, la República. La República tiene tres características, te dije dos hace un rato. Uno, en la República no hay rey, ¿ya? Segundo, en la República el pueblo toma decisiones, ¿ya? Como por ejemplo escoger a sus representantes. Y en la República el poder se va a terminar encontrando dividido, fragmentado en muchas instituciones. Hasta ahorita lo seguimos utilizando. Recuerden que el gobierno peruano está dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, ¿qué va a pasar? El poder judicial se lo agarran los abogados, porque son temas de leyes, ¿ya? Entonces, recuerden, hay abogados y sacerdotes dirigiendo el Congreso. Los abogados dijeron, el poder judicial es mío. El Congreso del Poder Legislativo era dirigido por el jefe de la Iglesia Católica en el Perú, Luna Pizarro. Así que el Poder Legislativo se lo terminan agarrando a ellos. ¿Quiénes quedaban? Los militares, los nobles y los comerciantes, que eran minoría en el Congreso. Entonces a ellos se les dijo, ya, ustedes van a escoger quién va a ser el próximo presidente del Perú. Y no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Cada uno quería que su representante sea el presidente del Perú. Por eso se terminó llegando a un acuerdo diferente. En lugar de tener un presidente, vamos a tener un triunvirato. Vamos a tener una junta de gobierno, como dice por acá. Y en esa junta de gobierno van a haber representantes de los tres sectores. José de la Mar era el presidente de la junta de gobierno, no presidente de la República, presidente de la junta. Y José de la Mar, como presidente de la junta, él era el representante de los militares. Manuel Salazar Iba Quijano terminaba siendo el representante de los nobles y Felipe Antonio Alvarado de los comerciantes. Entonces, todos los grupos venían teniendo un representante en el poder, ¿ya? Un triunvirato, como muy bien dice Pierre. Era un triunvirato. Pero el nombre, digamos, legal era Junta de Gobierno, ¿ya? O Junta Gubernativa, ¿ya? Ahora, estos eran el poder ejecutivo. ¿Cuál era la función de la Junta de Gobierno, la Junta Gubernativa? Su función principal era derrotar definitivamente a los realistas del sur del Perú. Ese era el plan, derrotar a los realistas del sur del Perú. Ese era el plan. O sea, consolidar la independencia. Ya que San Martín, traidor, no lo había hecho, nosotros lo vamos a hacer. Para eso se terminó llevando a cabo unas propuestas militares llamadas con el nombre de las campañas de los puertos intermedios. ¿Por qué se le llama así? En el Perú hay tres puertos. Uno es el puerto de Paita, en el norte, en Piura. Uno es el puerto del Callao, en el centro, en Lima. Y el otro es el puerto de Arica, en el sur, cuando Arica todavía era nuestro. Entre esos tres puertos grandes, habían puertos pequeñitos llamados puertos intermedios, ¿ya? La propuesta fue una propuesta de San Martín. San Martín terminaba planteando, vamos a terminar llevando embarcaciones a estos pequeños puertos intermedios y vamos a atacar desde diferentes frentes de manera sincronizada a las fuerzas realistas y de esa manera poder derrotarlos y conseguir nuestra independencia. Eso es lo que estoy poniendo por acá. Las tropas patriotas desembarcaron en diversos puertos del sur y haciendo un ataque sincronizado, todos a la vez, para que los españoles no sepan qué hacer y terminen siendo derrotados, ¿ya? Además de eso, las campañas, porque van a ser dos las campañas por los intermedios, iban a recibir apoyo militar extranjero. San Martín había diseñado ya esa campaña buscando el apoyo de Argentina, para que mientras que los patriotas iban atacando por diferentes puntos a los realistas españoles, desde el sur vengan las tropas argentinas y los terminemos derrotando. ¿Qué pasó? Estas campañas intermedias van a terminar siendo dos. La primera campaña de puertos intermedios la dirige Rudecindo Alvarado como jefe militar de la Fuerza Peruana, patriota, ¿ya? Pero ¿cuál va a terminar siendo el problema? ¿Ya? Va a haber un fracaso militar por esto, por el caudillismo. Este va a ser un problema que nos va a terminar aquejando mucho tiempo. ¿Qué sucedió? Rudecindo Alvarado se supone que era el jefe de la Fuerza Militar Peruana, pero no fue así. Él tenía el título, pero dentro de la fuerza militar había una serie de jefes militares que venían teniendo sus propias tropas. No había en realidad un ejército peruano, ¿ya? Sino que había varios caudillos, varios personajes que venían teniendo sus tropas, y cuando se les dijo, ustedes van a atacar sincronizadamente, ustedes van a esperar a tal momento para poder atacar en los puntos que se les ha dicho, la gente no hizo caso. ¿Por qué? Porque cada uno de esos caudillos comenzó a atacar por su cuenta, primero, o se adelantaron, para terminar ganando la gloria de haber derrotado a los realistas y su nombre termine quedando escrito por siempre en la historia del Perú. ¿Qué pasó? Esta mala organización en el ataque hizo de que terminen siendo muy fácilmente derrotados en batallas como Torata y la batalla de Moquegua.
¿Qué pasó? Perdimos, y no solamente perdimos, los realistas que se encontraban en Cusco ahora han avanzado hacia la zona de Arequipa. Producto de esta derrota, viene esto, el llamado motín de Balconcillo, liderado por parte de Andrés de Santa Cruz. Este es otro caso, tú lo ves ahí blanquito. Este pata era de mamá aymara, era mestizo, pero un indígena tirando para mestizo, ¿ya? Pero lo blanquean, como ya te mencionaba hace un rato, por temas políticos. ¿Qué hace de Santa Cruz? Santa Cruz, que también era un caudillo que tenía sus propias tropas, ¿ya? Terminó llegando a Lima, ¿ya? Y se puso frente al Congreso y les dijo, o votan a la Junta de Gobierno existente y a la mar a la cabeza, ya porque es un inepto, ya por eso se ha fracasado en la campaña de los intermedios, ya, y ponen a José Larriba Agüero como presidente de la República, o si no, le doy golpe de Estado, cierro el Congreso. Bajo esa amenaza, el Congreso no pudo hacer nada, y el Congreso decidió poner a Riva Agüero como primer presidente del Perú. Esto es considerado como el primer golpe de Estado del Perú republicano. Mira, estamos en 1823. 23. O sea, no tenemos ni 2 años de independientes y ya tenemos golpe de Estado. ¿Ya? Santa Cruz, repito, obliga al Congreso a nombrar a José Larriba Agüero como presidente y Riva Agüero va a terminar devolviéndole el favor a Santa Cruz. ¿Ya? Riva Agüero le va a decir, bueno, Santa Cruz, como usted es un gran jefe militar, usted va a terminar dirigiendo la nueva guerra que vamos a hacer contra los realistas del sur. Así que él dirigirá la segunda campaña de puertos intermedios. ¿Ya? Ahí está Riva Agüero, que no se olviden, es el primer presidente del Perú. Pero no es un presidente electo ni por el pueblo ni por el Congreso, es un presidente impuesto por la fuerza militar de Santa Cruz. No se olviden. A ver, ¿qué me están preguntando por interno? Están poniendo por acá. Dice, el primer golpe de Estado fue el de Almagro el Mozo. Sí, pero estamos hablando de Perú republicano. ¿Ya? Claro, disolver, algo así. Y ahí justo vamos a ver otro caso con el tema de disolver que están poniendo por ahí. Son de broma sus compañeros. Mira, se forma la segunda campaña de puertos intermedios. Objetivo, la estrategia es la misma. Movilizar tropas al sur a través de los puertos y hacer un ataque sincronizado. Pero también terminó saliendo mal. Profe, una preguntita, se me estaba viendo a mí. Pero una pregunta. Tú me dijiste hace un rato que mientras que se atacaba en la primera campaña de puertos intermedios iban a venir los argentinos. ¿Vinieron? Vinieron. Pero llegaron un día después. No porque ellos llegaron tarde, sino porque nosotros atacamos un día antes en este desorden. Los argentinos estaban molestos porque los habíamos hecho venir por las puras y casi pierden la vida. Para la segunda campaña de puertos intermedios se le va a terminar pidiendo apoyo a Simón Bolívar. Y Bolívar, que ya tenía la corriente libertadora del norte, la Gran Colombia, envió a su mano derecha, a su jefe militar principal, que era Antonio José de Sucre. Mira, cuando Santa Cruz se enteró que Sucre iba a venir a ayudarlo, ¿cuál debió ser su reacción? Con Sucre ganamos la guerra sin problemas. Pero su reacción fue otra. Su reacción fue, viene Sucre y me va a terminar quitando pantalla. Viene Sucre, ya, y la gloria la voy a tener que compartir con él. Entonces mejor ataco primero. Y nuevamente, por ese caudillismo y por ese desorden, va a terminar produciéndose la derrota en la batalla de Cepita y la derrota patriota en la segunda campaña por los intermedios. Tras esto, la cosa se puso peor, porque las tropas realistas dirigidas por Canterac invaden la ciudad de Lima. Pero fue una pregunta, ¿y la ciudad de Lima qué cosa hizo? La población de Lima se moría de miedo. Muchos españoles que habían jurado ante la Constitución y ante la independencia, pues ahora terminaron poniéndose la camiseta de la roja española y terminaron declarándose realistas nuevamente. ¿Ya? Eso terminó siendo un caso real, ¿ya? O sea que la gente había terminado jurando la independencia, pero solo de nombre. Mucha gente temerosa se metió a las iglesias. Y lo que hicieron los realistas fue terminar tomando la fortaleza de Real Felipe y bloqueando el comercio en el puerto del Callao. ¿Ya? No se olviden de eso. Ahora, en el Congreso hubo otra complicación. En el Congreso justo llegó Santa Cruz, justo llegó Sucre, el enviado de Simón Bolívar. Y Sucre llegó molesto también por lógica, ¿no? ¿Para qué me han hecho venir si ustedes ya han terminado atacando por su cuenta y encima han perdido? Y en el Congreso le dijeron, ¿sabes qué, Sucre? No moleste. Ya, o sea, tenemos suficientes problemas como para estar escuchando sus berrinches. Ahora, si usted nos quiere escuchar o si nos quiere ayudar, por favor, haga algo. Esté en el Congreso y asesórenos. Díganos cómo están dirigiendo ustedes el gobierno allá en la Gran Colombia y nosotros podemos seguir esos pasos. Sucre se frotó las manos. ¿Por qué? Porque Sucre sabe que hay un montón de congresistas que no están de acuerdo con Riva Agüero como presidente porque llegó a la fuerza. Así que Sucre los comienza a identificar, se acerca a ellos y le dice, oye, ustedes están pidiendo que Riva Agüero lo vote en el gobierno. Como la gente le tenía confianza, le dijeron, no, ¿cómo crees?
No, como creo, pues, está bien, yo creo lo mismo, deberían votarlo, es un inepto. Como se sintieron en la comisión y dijeron, sí, se falta que votarlo. Sí, sí, votenlo, organicen eso. Y precisamente un grupo de congresistas organizó una vacancia, y este término lo tienes acá, porque lo hemos escuchado muchas veces, ya organizaron una vacancia contra Ribagüero. Y todos lo estaban haciendo en secreto. ¿Qué pasó? Sucre se acerca a Ribagüero y le dice, oye, por si acaso, ese grupo de congresistas de ahí te quiere votar, papi, ya te quiere votar. ¿Y tú cómo sabes? Porque yo he escuchado por ahí en los caminos, ¿ya? Profesor, ¿qué me estás queriendo decir? Te estoy queriendo decir que, ya, divide y vencerás. Sucre organizó un grupo de congresistas para que voten al presidente y advirtió al presidente para que sepa lo que va a pasar y tome sus recaudos. Cuando el Congreso ya pidió la vacancia del presidente Ribagüero, Ribagüero dijo, ¿a mí con vacancias? No, compadre, ya yo ya sabía lo que se venía, así que agarró a la mitad de los congresistas que eran seguidores de él y se los llevó a Trujillo. Y ahora veníamos teniendo dos presidentes y dos congresos, uno en Lima y uno en Trujillo. En Lima, el presidente electo por el Congreso limeño era el Marqués de Torretale, y en Trujillo era Ribagüero. Si con un presidente normalmente estamos mal, con dos era la maldad al cuadrado. ¿Ya? Estábamos en un tremendo problema, en un dilema tremendo para este periodo. El Ribagüero estaba en Trujillo, Torretale estaba en Lima, ¿ya? Y se va a producir un caos. Los españoles tenían el control del Real Felipe. Así que lo que está haciendo Sucre es algo. Sucre está allanando el camino para que la gente vea precisamente en Bolívar una solución. El Congreso limeño, debate el tema y entre ellos destaca un patita. Ese patita se llama José Faustino Sánchez Carrión, el mismo que había rechazado la monarquía y promovió la república. José Faustino Sánchez Carrión, ya de Sayán liberteño, no le gustaba mucho la élite criolla limeña. Consideraba que era una sarta, y su palabra es de tibios, de gente que no termina peleando con fuerza por la independencia, sino que está en esa cuestión de lo hago o no lo hago. Entonces, él va a terminar proponiendo, ¿y por qué no terminamos llamando a Simón Bolívar? Que es al fin y al cabo lo que Sucre estaba planteando. Bolívar ha terminado mostrando fuerza en el norte como para poder derrotar a nuestros enemigos. Así que al final le dieron la razón y se creó una comisión llamada la Misión Sánchez Olmedo. La Misión Sánchez Olmedo, creo que lo puse por acá o no, creo que está en la siguiente, si no retrocedo. Ya, ahí está. La Misión Sánchez Olmedo, ya dirigida por Sánchez Carrión y Joaquín Olmedo, van hacia el norte para reunirse con Simón Bolívar, para que Simón Bolívar acepte venir al territorio peruano. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó? Bolívar, ¿quién era Bolívar? Acá tenemos precisamente algunas cosas. Como ya te había mencionado, Bolívar había logrado, ya, él era el líder de la corriente libertad del norte y él había logrado la independencia de Colombia, que aquí está en el mapa con el número 1, en una batalla llamada la Batalla de Boyacá. Luego había logrado en el número 2 la independencia de Venezuela en la batalla de Carabobo y posteriormente la independencia de lo que hoy es Ecuador en la batalla de Pichincha, con apoyo de San Martín, de la Legión Peruana de la Guardia. Y había creado en este lugar la llamada Gran Colombia, siendo él el líder político y Sucre su mano derecha, su jefe militar. A ver, ¿qué cosas están planteando por acá? Sí, quiero, el primer presidente de Bolivia fue Sucre, ¿ya? No, Bolivia va a aparecer luego, ¿ya? Bolivia era el Alto Perú, ¿ya? Pero luego Bolívar lo establece como un gobierno, o Sucre lo establece como un gobierno independiente. Entonces, repito, liberados estos territorios se había creado la Gran Colombia y Bolívar tenía un gran cartel de libertador, de libertador. Repito, ¿qué va a pasar luego? Sánchez Carrión le propone a Bolívar que venga al territorio peruano y Bolívar dice, deja de pensarlo. Bolívar quería venir hace rato, por eso le había dicho a San Martín que se vaya del territorio. Pero Bolívar había hecho digamos, las jugadas suficientes para que a él le pidan ser gobernante del territorio del Perú. ¿Qué pasó? Bolívar le dice a Sánchez Carrión, mira, yo podría llegar al Perú y darle su independencia sin mayores complicaciones. Tengo un problema, dice él. Mi problema termina siendo Ribagüero y Torretale y el Congreso, que son sumamente ineptos, ¿ya? Sumamente ineptos. Si yo llego, tendría que ponerme de acuerdo con un montón de gente que me va a poner trabas. Por eso solamente pongo una condición. Yo llego al Perú y quiero que me nombren dictador, ¿ya? Te lo estoy poniendo ahí con mayúsculas, dictador. No entiendas dictador como término moderno, ya siglo XX, un gobierno autoritario que concentra el poder en sus manos
y manipula las leyes a su favor, ya, una cuestión de intereses propios. No tanto así. Bolívar tenía intereses, por supuesto, hay que tomarlo, como dice Piero, en términos romanos. En términos romanos, el dictador era un cargo excepcional, ya, era un cargo que se venía dando solamente en épocas de crisis muy extremas, ya sea amenazas de invasiones externas muy fuertes o ya sea rebeliones internas muy violentas. En ese caso, el Senado, el Congreso romano, se sentía inútil, ya inútil, y le daba a una persona todo el poder durante 6 meses y a esa persona se le llamaba dictador. Eso es lo que decía Simón Bolívar. Yo quiero llegar al Perú y quiero tener el control del gobierno absoluto, como dice Saulo por acá, ya, pero no por la fuerza. Si él lo obtuviera por la fuerza, se llamaría tirano. Yo quiero que me lo otorguen a mí durante este lapso de tiempo y quiero que me nombren dictador. Que se cierre el Congreso, que desconozcan a Rivadavia y Retale, que yo tenga el poder de la fuerza militar y yo solucione el problema de las fuerzas realistas todavía en el Perú. Sánchez Carrión le dijo, ya, compadre, ya, está bien. Aparte Bolívar dijo, ¿y sabe por qué te digo todo esto? Porque en el Perú la gente no sabe qué hacer, ya está perdida. Y los que tienen el control son muy tibios, no saben qué hacer. Y cuando le dijo eso, a Sánchez Carrión se le iluminaron los ojos, ya le comenzaron a salir corazoncitos, ya con Bolívar, porque los dos comulgaban con lo mismo, ya que los líderes peruanos eran muy débiles, ya eran muy frágiles, eran muy tibios, como ya te había dicho. ¿Qué va a suceder? Ya, ¿qué va a suceder? Sánchez Carrión llega a Lima, se pone frente al Congreso y le dice, oye, esa carta de cobardes, como ustedes no van a hacer nada por la independencia, que venga Bolívar, Bolívar quiere ser nombrado dictador y yo lo apoyo, ¿quién más está conmigo? Y todos los, los congresistas, al ver precisamente que les hablaron un poquito fuerte, dijeron, ya, pues que venga Bolívar, y así, bien cobardes todos, ¿ya? Bolívar llega y nombra a Sánchez Carrión como su secretario, que es algo así como el primer ministro de ahora, ¿ya? Pero viene con Sucre, a su mano derecha, que es su jefe militar. Cuando él viene por acá, él no viene a negociar con nadie. Él viene de frente a hacer la guerra. Pero para la guerra yo necesito tropas y dinero. Ya, ahí está lo complicado. ¿De dónde conseguir plata? El Perú era un país bastante pobre. ¿Ya? Entonces, la plata la van a terminar pidiendo con esto. La restitución del tributo indígena. Eso, San Martín no lo había eliminado. Sí, ya, y por eso Bolívar dijo, pero necesitamos plata para la independencia, así que por lo tanto los indígenas van a tener que volver a pagar nuevamente. Los indígenas, ¿y por qué? Ya, yo ya no estoy pagando ya. Ya, entonces Bolívar le va a decir, señores, es solamente por método, no quiero pagar, ya, no quieres pagar, entonces ya, no vamos a cobrar tributo indígena. A partir de ahora cobramos contribución indígena, que es la misma vaina pero con diferente nombre. Y les prometió de que solamente va a ser momentáneo. Bueno, su momentáneo duró 40 años. Ya, estamos en el Perú, así que nos agarraron de fiesta. ¿Qué más? Ya, ¿qué más? A diferencia de San Martín, que no quería que los sectores populares participen en la lucha de independencia para no prometer cosas que no pueda cumplir, Bolívar va a decir, necesitamos a todos, las tropas realistas son muy fuertes, tienen mejor caballería, mejores armas, más cañones, más gente, necesitamos a todos los que puedan terminar peleando. Así que Bolívar puso una idea bien simple. ¿A quién necesitamos que peleen? Todos, blancos, negros, indios, mestizos, mulatos, zambos, ya, todos, ya, azules, pitufos, avatar, ya, verdes, ya, todos, pícolos, yodita, ya, todos tienen que participar en la lucha, todos, ya, todos por completo. Así que se comienza a hacer una campaña a favor de la lucha de independencia y esto lleva a un par de acciones militares. La batalla de Junín, la batalla de Junín, ya, a la batalla de Junín, que también se le conoce con el nombre de la batalla blanca, ya, o la batalla sin humo. Te explico. En las guerras antiguas, recuerden, ya en las batallas antiguas, recuerden que las tropas que se iban a terminar enfrentando no es como ahora que vienen los aviones y se bombardean y corren las balas. No. Antes las tropas se ponían una tropa frente a la otra y venían los oficiales y terminaban yendo al centro de batalla y decidían cómo pelear. ¿Qué pasó? En esta batalla, en la batalla de Junín, el representante de la Fuerza Patriota, que era Sucre, le va a terminar diciendo a los realistas, mira, ¿sabes qué? Esta batalla nunca debió suceder. Yo me estoy yendo a Ayacucho, nos hemos cruzado acá, y ya que estamos acá, nos pelearemos, preparados sin pueblo, vamos a dar. Pero vamos a hacer lo siguiente. No te quiero hacer daño, ya no te quiero hacer daño, porque mi objetivo es llegar a Ayacucho. Pero no te quiero hacer daño, vamos a pelear sin armas de fuego. Por eso se llama batalla sin humo, porque al no haber armas de fuego, entonces no va a haber humo en el campo de batalla. Bacán, ya bacán. Los realistas dijeron, oye, pero si están diciendo que hay que pelear sin armas de fuego porque no nos quieren hacer daño, seguro tienen muchas armas de fuego, son muy poderosos, así que por lo tanto ya está bien, vamos a pelear sin armas de fuego. Muy bien. ¿Qué pasó? Los españoles tenían 11 cañones, los peruanos tenían 1. Ya, los agarramos de giles. Si se nos peleó con armas de fuego, nos destrozaban, ya, pues le ganamos el vivo. Después de esto, había otro problema.
hasta la Primera Guerra Mundial, la caballería era importantísima ya en el campo de batalla y los realistas tenían una mayor caballería que la nuestra. ¿Qué pasó? Repito, como no se iba a terminar usando armas de fuego, batalla sin uno. Pero, ya como solamente se iba a terminar peleando con arma blanca, es decir, con arma punzocortante, espadas, sables o las bayonetas, que eran como las cuchillas que estaban delante de los fusiles, entonces por eso se le llama como la batalla blanca, porque se usa arma blanca, o batalla de los sables, porque los oficiales utilizaban estas espadas un poco curvas. En esta batalla van a terminar sacando los húsares de Junín, las montaneras indígenas. Los húsares son la fuerza de caballería. La fuerza de caballería patriota peruana se lanza contra los realistas y luego comienzan a retroceder porque los realistas eran más. Cuando comienzan a retroceder, Isidoro Suárez, que era el jefe de la caballería, le va a decir a las montoneras. ¿Quiénes eran las montoneras? Eran la población indígena que no había tenido una mayor preparación militar y que andaban en grupos, en montones. Es decir, bloqueen, cierren el paso para que no me sigan los realistas y nosotros poder reorganizarnos y atacar. A ver, hay dos caciques que destacan, que es Penina Vilca y Navala Huachaca. Ellos le dijeron a su gente, señores, tenemos que hacer nuestra tarea. Se pusieron en el medio y vienen los caballos. La gente a resistir, en mancha, a resistir la embestida de los caballos. Y lograron frenarlos. Es así como los húsares de Junín, la caballería, va a terminar de nueva vuelta, persigue a la caballería realista y los termina botando el campo de batalla. Con esta acción, acabó la batalla. El número de bajas militares, el número de muertos, va a ser muy bajo para uno y para otro. Pero lo importante acá es que se gana el campo de batalla de Junín y se logra tener ánimos. Los ánimos están al tope, como dice que es una victoria anímica. Le ganamos a los realistas siendo menos. Si le ganamos acá, le podemos ganar cualquiera. ¿Ya? Los peruanos somos así. Ganamos un partido en el eliminatorio y ya creemos que estamos en el Mundial. Ganamos un partido y ya estamos viendo cuál va a ser nuestro grupo en el Mundial y cómo vamos a llegar a la final. ¿Ya? Les aseguro, ustedes tienen entre 16 y 18 años, ya seguramente la mayoría. Y les aseguro, como ustedes han visto el Mundial hace 2 años atrás, te aseguro que hiciste lo mismo que yo. Tú estabas viendo el fixture y diciendo, a ver, ya, le ganamos esta parte de la serie, ¿con quién jugamos octavo de final? ¿Y a quién le ganamos octavo? ¿Y a quién le ganamos cuarto? Y vamos a la final y ganamos, ya te alucinabas con la copa. Si tenías PlayStation, hacías tus grupos y llegabas a la final y Perú campeón. ¿Ya? Así somos, pero de exageradísimos los peruanos. ¿Ya? Después de haber ganado Junín, ya nos terminamos sintiendo victoriosos, ¿ya? Eso es bueno o malo. Mira, es bueno que tengas digamos, el orgullo de sí lo voy a hacer, pero no es muy bueno que tengas la autosuficiencia de decir que ya gané si todavía no lo he hecho, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Sí, cuevita de miércoles. Ahora, ¿qué más? Ya Israel nos hace recordar la cueva y su penal fallido. A ver, ¿qué más va a terminar pasando acá? A ver, dice, una vez que se logra esta victoria, ya para nosotros, a los realistas les fue mal. No solamente porque perdieron la batalla, sino porque había otro problema que estaba sucediendo en España. En España, en 1823, se obligó al rey Fernando VII de que nuevamente restituya la Constitución de Cádiz de 1812 y que por lo tanto su poder se vea limitado. En España había dos sectores muy bien definidos. Los monarquistas, que estaban a favor de la monarquía absoluta del rey Fernando, y los constitucionalistas que querían ver su poder limitado a través de la Constitución de Cádiz. Producto de esta restitución de la Constitución, nuevamente se generó esta división en España y hasta el Perú terminó llegando. Un oficial de la fuerza realista, de los altos oficiales, llamado Olañeta, le va a terminar diciendo va a terminar preguntando a los otros oficiales, que eran Canterac y el virrey La Serna. Defina, ustedes, ¿con quién están? ¿Están con el rey o están con la Constitución? Y la respuesta de La Serna, del virrey La Serna y de Canterac fue, nosotros somos constitucionalistas. Y la respuesta de la nieta fue, no, yo termino siendo realista. Yo no puedo estar acá con ustedes porque tenemos ideas irreconciliables políticamente. Así que la nieta se fue a lo que hoy es Bolivia, al Alto Perú. Y eso fue un segundo golpe para las fuerzas realistas, porque no solamente han perdido la batalla de Junín, sino que sus mismas fuerzas se están dividiendo. Y eso va a terminar generando complicaciones para ellos y va a ser formidable para nosotros, porque tras esto viene la batalla de Ayacucho, y en la batalla de Ayacucho nosotros venimos con el ánimo al tope y los españoles divididos ya y debilitados. Se produce esta batalla el 9 de diciembre de 1824, que es victoria patriota en el Cerro Cóndor Cunca, en la Pampa de la Quima, en la batalla de Ayacucho, y esta batalla consolida la independencia del Perú.
Pero además, no te olvides, ¿por qué la corriente libertadora del sur y del norte venían al Perú? Porque el Perú era el centro del poder político y militar de los españoles en América. Logrando la independencia del Perú, se consolidaba la independencia del territorio americano. Profe, ¿me está diciendo que las fuerzas realistas ya fueron derrotadas en toda América del Sur? No, quedaba Bolivia, quedaba el Alto Perú. Pero el Perú como tal ya había sido liberado y eso terminó, insisto, consolidando esa independencia. Una vez derrotados, una vez capturado el virrey La Serna, ya digamos el trofeo político más importante de los realistas, se obligó a los realistas a firmar o a reconocer su derrota y a firmar el acuerdo de paz llamado como la capitulación de Ayacucho. En esta batalla, por si acaso, Bolívar no estuvo, Bolívar estaba enfermo. Y se termina enviando a Sucre. Y ahí había un problema. Sucre era muy bueno como jefe militar, pero muy malo como político, y terminó poniendo unos puntos de la negociación bastante absurdos. Por ejemplo, se terminó estableciendo que España reconocía la independencia del Perú. También se terminó estableciendo de que los españoles que quieran quedarse en el Perú se les va a terminar respetando sus rangos militares y sus propiedades. Además, si habían españoles que no querían estar en el Perú independiente, querían regresarse a España, pero no tenían para poder pagar su viaje de regreso, el Perú les pagaba el viaje de retorno. Profe, ¿pero por qué vamos a perder plata? Bueno, mira, acá le doy la razón a Sucre, ¿ya? Porque es mejor que no estén acá, ya, a que estén fregando. Así que, por lo tanto, ya, toma tu dinero y ve. Ese era el plan. Pero viene la otra parte complicada. El Perú le va a decir a España, mira, ¿sabes qué, España? Discúlpame por haberte pegado y votado precisamente el Perú y lograr la independencia. Pero todos los gastos que hayas tenido producto de la lucha de independencia, yo te los voy a terminar pagando. Te voy a indemnizar, repito, por los gastos que tenía en la lucha de independencia. Eso es absurdo. En ninguna batalla del mundo, en ningún tratado del mundo, el vencedor le tiene que pagar al derrotado. El derrotado siempre paga. No importa que no tenga plata, siempre paga. Pero nosotros era para no terminar teniendo problemas con la madre patria España, decidimos prometerles una indemnización. Profe, ¿le pagamos? No. Profe, ¿por qué no le pagamos? Porque somos vivos, que somos, bueno, pero eso no le pagamos, somos vivos, no, pero porque éramos misios, no teníamos plata y por eso no pagamos, pero nos va a generar problemas más adelante, como ya lo veremos luego. ¿Ya? A ver, Bolívar se queda como gobernante de la Gran Colombia. Perú ya también se queda como gobernante del territorio peruano con el cargo de dictador, y precisamente el Congreso peruano prolonga la dictadura de Simón Bolívar, ¿ya? Porque acaba de vencer. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Bolívar venía teniendo unos planes políticos a futuro. Bolívar tenía una idea de integración de los países americanos, y por eso convocó al Congreso de Panamá, también llamado con el nombre de Congreso Anfictiónico, ¿ya? O Congreso Hispanoamericano. Lo que él planteaba es que todos los países de lengua española que hablaban castellano en América, todos deberían unirse, política, económica y militarmente. Pero unirse, ¿por qué? Ya unirse porque él decía, nos tenemos que unir porque hay una amenaza sobre nosotros, y esa amenaza se termina llamando la Santa Alianza. La Santa Alianza era la unión militar de Austria, Prusia y Rusia, defensores del absolutismo, ¿ya? Y él decía, como en América estamos formando gobiernos republicanos o monarquías limitadas, independientes de España, y como estamos en contra del absolutismo, la Santa Alianza va a venir a atacarnos. Es mejor unirnos y defendernos. Y todo el mundo entró en pánico y fueron a la reunión para ver lo que proponía Simón Bolívar. Pero en plena reunión hubo algunos problemas. El primer problema, Bolívar se estaba proponiendo como el máximo líder político y militar de toda la región, desde México hasta Chile. Y lo segundo es que en dicha reunión habían representantes de Holanda y de Inglaterra. Argentina y Chile le van a decir a Bolívar, ¿y qué hacen esos patas ahí? ¿Qué hacen? Si esta es una reunión hispanoamericana, ¿qué hacen ingleses y holandeses? Y Bolívar le dijo, lo que pasa, señores, es que la Santa Alianza es demasiado poderosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que terminar teniendo estos aliados fuertes para poder oponerse a un posible ataque de la Santa Alianza. Entonces, Argentina, Chile y Centroamérica dijeron no. Le dijeron no a Bolívar. No solamente porque no iban a aceptar estar bajo el mando de Simón Bolívar, sino porque consideraban de que Bolívar nos estaba poniendo en bandeja, nos estaba ofreciendo a toditos en conjunto ante los ingleses. ¿Por qué? Porque Inglaterra había terminado financiando la lucha de independencia de la corriente libertadora del norte, y Bolívar estaba pagando favores, entregándonos comercialmente a todos. Como no aceptamos, como no aceptaron Argentina, Chile y Centroamérica, entonces se terminó creando algo más pequeño. Bolívar fracasó en su intento de unión hispanoamericana y creó algo más pequeño llamado como la Federación de los Andes.
La Federación de los Andes es todo lo que está en Melón acá, ¿ya? Es todo lo que está en Melón. Estos territorios terminaban siendo directamente dirigidos por parte de Simón Bolívar, ¿ya? Recuerden, la parte norte termina siendo la Gran Colombia, la parte central es el Perú, y la zona del sur es Bolivia. Bolivia terminó siendo el Alto Perú del Virreinato, en donde Sucre derrotó a Olañeta, y se hizo gobernante. Él creó el país de Bolívar, y en el paso del tiempo fue llamado Bolivia, ya precisamente por Bolívar. Están preguntando por interno si es que actualmente podría haber un intento de unión panamericana. Mira, se han intentado hacer ya varias veces un intento de unión de la región. No se ha logrado. ¿Ya? Hay muchos intereses económicos propios o mucha influencia de los Estados Unidos para evitar todo ello, pero sobre todo mucha fractura interna. ¿Ya? Así que no se ha conseguido. Esperemos que en algún momento se logre, pero no ha pasado. Ya no ha pasado. El problema es, vamos a suponer eso, ya cortito, ¿no? Porque tengo que salir volando. Supongamos que los países de América del Sur digan, vamos a unirnos todos. ¿Ya? ¿Quién sería el líder? Brasil debería serlo, ¿no? Porque Brasil es el país más poderoso, más poblado, con mayor cantidad de dinero. Pero ¿tú crees que Argentina va a terminar queriendo? ¿Tú crees que Perú, los líderes políticos y económicos peruanos se van a querer someter a Brasil? No, hay muchos intereses de por medio. Y esto, para eso tendría que haber una mega guerra. ¿Ya? Esto no se logra por las buenas, esto se logra en base a guerras. Profe, ¿y Europa cómo se ha unido? ¿Y Europa acaso no ha tenido un montón de guerras? ¿Y no ha tenido 2 guerras mundiales y antes de eso no ha tenido un montón de conflictos? Entonces eso no se logra de la noche a la mañana. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Repito, la Federación de los Andes estaba conformada por esos países, la Gran Colombia, Perú y Bolivia. ¿Ya? ¿Cuál era la propuesta de Simón Bolívar? La propuesta de Simón Bolívar, ¿ya?, es que se debería tener una unión política, militar y comercial de esta región. ¿Por qué? ¿Ya? Porque, decía él, hay una amenaza. La amenaza, así como él terminó generando el miedo de la Santa Alianza en el Congreso de Panamá, ahora va a decir, la amenaza son dos. Brasil. Brasil al principio era solamente las costas del Brasil actual que le pertenecían a Portugal, pero luego los brasileños comenzaron a hacer una política agresiva de colonización de la selva. Los bandeirantes o colonizadores entran con fuerza y Bolívar dice, todos nosotros tenemos que unirnos para frenar la expansión brasileña, ¿ya? Que es lo que está acá. Pero además de eso, decía, hay otro país que está creciendo y mucho, los Estados Unidos, y desde el norte Estados Unidos va a buscar ampliar su dominio comercial y por eso hay que formar un bloque económico fuerte y militarmente sólido para poder frenarlos. Esto fue un vaticinio, ¿no? Ya, porque esto al final terminó sucediendo. Pero Bolívar decía, hay que unirnos frente a ellos. Esa parte es bonita. La parte complicada era el poder que él buscaba tener. Bolívar terminó planteando de que en esta Federación de los Andes se le debería nombrar a él como presidente para siempre, vitalicio, para poder mantener el orden en el territorio. Y que el presidente vitalicio iba a nombrar un congreso vitalicio. Y ese congreso vitalicio, ya ese escogido por él a dedo, iban a ser personas evidentemente seguidoras de él, que harían una constitución, un conjunto de leyes amoldadas al poder de Simón Bolívar, también de carácter vitalicia, para que él pueda tener el poder por completo. Eso disgustó a grupos de poder internos en Colombia, en Perú, que comenzaron a rechazar la propuesta de Simón Bolívar. La Federación de los Andes se hizo, y la Constitución vitalicia se llegó a aplicar. En el Perú solamente duró 49 días, pero repito, hubieron un montón de voces en contra, grupos de poder locales rechazan precisamente a Simón Bolívar. En el caso colombiano va a estar Santander, disculpa, en Venezuela está Santander, en Colombia está José Nariño, ¿ya? Y en el Perú están Manuel Vidaurre, está Mariátegui, José Carlos por si acaso, y además de eso, se va a plantear algo. En el Perú se plantea, nosotros, Perú, ha sido el centro del poder en América del Sur por 300 años. Ahora, ¿qué nos va a dirigir un venezolano? El poder se va a Venezuela y encima el negro Simón Bolívar no lo van a terminar aceptando. Por eso mismo se termina generando esta complicación. Un momentito, por favor. A ver. Entonces, esto es lo que va a terminar pasando. Acá no se aceptó el gobierno de Simón Bolívar, y repito, encima era negro, profe Bolívar negro, insisto, a Bolívar también lo blanqueó. Bolívar terminaba siendo, ya, Sambo, era más oscuro que yo.
cabello ensortijado, ya, jetón, ya era jetón, y Bolívar era sambo, y la élite limeña, blanquita, un negro me gobierne, ya no lo querían a Simón Bolívar. Así que, ¿qué es lo que pasó? Bolívar, al ver precisamente que Santander en Venezuela rechazaba precisamente el poder de Simón Bolívar, y Nariño en Colombia también hacía lo mismo, Bolívar se va del Perú, va a intentar solucionar los problemas en la Gran Colombia, y deja el gobierno interino a Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz en el gobierno fue presionado por el ex Congreso, y el Congreso, ya el Congreso de la República se restituye y termina planteando la elección de un nuevo gobernante ante la ausencia de Bolívar. La cuestión era zafarnos del gobierno venezolano. Y de esa manera, el Perú va a terminar teniendo su nuevo sistema de gobierno a partir de 1827. El sistema de gobierno es el llamado primer militarismo. A ver, a ver. Se le llama primer militarismo, ¿por qué? Porque tras la independencia van a terminar siendo los militares quienes van a monopolizar el control del gobierno ya durante 45 años. Y debes entender tú que si hay un primer militarismo va a haber un segundo, un tercero, y algunos hablan de un cuarto y quinto, ¿ya? Pero hasta tercero es lo que dice Jorge Basadre, ¿no? Tenemos el control del ejército por 45 años. Pregunta de examen de admisión de San Marcos, que se deriva de esto que te acabo de decir. ¿Cuál es la institución más poderosa del Perú una vez lograda la independencia? Sin duda alguna termina siendo el ejército, porque los militares van a gobernar 45 años. Aunque yo siempre pongo mi pero, pongo mi restricción. En realidad el ejército no es una institución poderosa, porque no existe el ejército peruano en los primeros años. Lo que existe es el nombre de algo llamado ejército peruano. Existe alguien que es el comandante general del ejército, pero en realidad lo que tenemos en el Perú terminan siendo un montón de caudillos, jefes militares que habían terminado ganando un gran renombre producto de haber participado en la lucha de independencia y lograr el grado de mariscal, el más alto grado militar que existe. Pero en realidad no terminaban teniendo el ejército no tenía poder, habían caudillos con sus tropas que van a terminar buscando llegar al gobierno utilizando esas fuerzas militares, porque principalmente va a ser por golpe de Estado. Ese primer militarismo se divide en dos periodos, como dice acá en esta línea de tiempo. Una primera etapa, el caudillismo militar, con una inestabilidad tremenda, con golpes y golpes de Estado, y una situación económica muy débil, y una segunda etapa que es la prosperidad falaz o la época del guano. Lo que ahorita vamos a trabajar son las características, solo características generales de este periodo que es el caudillismo militar. ¿Ya? Entonces, comencemos. ¿Ya? Comencemos por la cuestión territorial. ¿Ya? Comencemos por la cuestión territorial. En la actualidad, el país viene teniendo frontera con 5 países. En el norte, Ecuador y Colombia, en el este, Brasil, en el sureste, Bolivia y en el sur, Chile. Pero recuerden que a inicios de la independencia vamos a tener fronteras solamente con 3 países, como está acá. La Gran Colombia, porque no existe Ecuador y Colombia, ellos son parte de un solo territorio, la Gran Colombia es uno. En el este está el territorio brasileño y al sur y sureste tenemos frontera solo con Bolivia. Eso y Chile, con Chile recién vamos a tener frontera en la guerra de Guano y Salitre, 1879, así que no se olviden. Al principio de la independencia peruana, el Perú tiene fronteras con 3 países, Gran Colombia, Bolivia y Brasil. Otra más. ¿Cómo se definían las fronteras? Ese terminaba siendo otro tema complicado que ha sido varias veces pregunta de examen de admisión. ¿Cómo se definen los límites? ¿Hasta dónde llega el territorio de un país y dónde comienza el territorio del otro? Como todos nosotros habíamos sido parte del dominio español, ya habíamos sido colonias de España, pues se estableció lo siguiente. Todos los territorios de Hispanoamérica dijeron, para poder definir nuestras fronteras como países independientes, lo que vamos a terminar haciendo es basarnos en 2 bases legales. Uno se llama el sistema del uti possidetis y el otro se llama el sistema de la libre determinación de los pueblos. ¿Eso qué significa? A ver, se va a plantear. Se va a plantear que teniendo como base, escucha, teniendo como base las audiencias de la época del virreinato. Profe, hazme recordar, por favor, qué cosa era una audiencia. La audiencia, no se olviden que eran el poder judicial de la época virreinal. Las audiencias venían teniendo circunscripciones ya jurídicas. En castellano, el lugar hasta donde una audiencia podía terminar emitiendo juicios. Entonces, audiencias, ¿dónde habían, profe? Estaba la audiencia de Quito, estaba la audiencia de Bogotá, estaba la audiencia de Panamá, estaba la audiencia de Caracas, la Real Audiencia de Lima, la audiencia de Charcas, en lo que es Bolivia, la audiencia de Santiago, la audiencia de Montevideo y la audiencia de Buenos Aires o de Río de la Plata. ¿Qué se dijo?
Todos los lugares a donde las audiencias podían observar o entablar procesos judiciales, hasta ahí terminan llegando los límites territoriales de las nuevas repúblicas conformadas en América. Entonces no te olvides, pregunta de examen de admisión. Según el sistema de Utiposidetis, las nuevas fronteras de los países nacidos en América Latina, ¿dónde terminaban siendo sus bases territoriales? Y la respuesta es, tomando en cuenta los virreinatos y las zonas donde las audiencias podían hacer juicios, es ahí donde se establecían las repúblicas. Hay una consigna, y eso fue segunda pregunta de examen de admisión. Miren ustedes, la frase es, lo que fue tuyo, seguirá siendo tuyo. ¿Ya? Recuerden esa frase, lo que fue tuyo, seguirá siendo tuyo. Es el principio del sistema de Utiposidetis. Entonces, si fue tuyo el territorio en la época de la República, entonces seguirá siendo tuyo el territorio durante la época. Si el territorio fue tuyo en la época del virreinato, el territorio va a ser tuyo en la época republicana. ¿Ya? Ese termina siendo el argumento. Entonces, hasta donde las audiencias podían hacer juicios, es la base territorial de las nuevas repúblicas. Para eso, cada país tenía que mostrar con documentos emitidos por España hasta 1808, hasta donde ellos podían terminar haciendo juicios y por lo tanto que le pertenezca a su nueva república. Entonces, vuelvo a poner el dato. Hasta donde la audiencia de Charcas podía hacer juicio, era la base territorial de la República de Bolivia. Hasta donde la audiencia de Quito podía hacer juicios, era la base territorial de lo que luego sería el Ecuador. Hasta donde la Real Audiencia de Lima podía hacer juicios, le pertenecía al territorio peruano. Pero también había una segunda cuestión. Se planteó que, por ejemplo, dos países podían disputarse un mismo territorio. ¿Ya? O sea, dos países podían reclamar el territorio y tenían documentos porque la delimitación española no era muy clara. Entonces, ¿qué pasaba? En ese caso, estos dos países podían terminar, si reclamaban un solo territorio, esa provincia podía terminar decidiendo con quién quedarse. ¿Ya? Con quién quedarse. Pero además, una provincia fronteriza de un país que no quisiera estar con ese país podía pedir pasarse al otro país vecino. Para eso había un mecanismo llamado libre determinación de los pueblos. El pueblo iba a escoger mediante votación si quería quedarse en el país que estaba o en el país vecino. Eso es precisamente un dato importante a tomar en cuenta. Bajo estos mecanismos es que se va a establecer la definición fronteriza. Todavía no te voy a definir qué país o qué región perdemos o no, porque eso lo vamos a ver en la próxima clase que veamos gobernantes. Solamente un caso que viene en pregunta de examen de admisión. Jaén era un territorio que por documentos le pertenecía a la audiencia de Quito, Ecuador, pero por libre determinación de los pueblos pasaron al territorio peruano. Pregunta de examen. Otra cuestión más. En el plano interno, el territorio peruano va a estar dividido en departamentos y se va a terminar basando ¿ya? en las intendencias que se crearon a finales de la época republicana. ¿Ya? Aquí están los departamentos puestos en diferentes colores en este mapa del Perú. ¿Ok? Vamos a avanzar. En el aspecto económico, ¿cómo estábamos? Mal. Recuerden que nuestra principal actividad económica terminaba siendo la minería, pero las minas de Huancavelica de mercurio se habían secado y por lo tanto no veníamos teniendo cómo terminar produciendo minería. La plata bajó. Nuestro comercio terminó viéndose muy afectado. ¿Y por qué se vio muy afectado? Porque nuestro principal socio comercial era España y ahora ya no seguíamos teniendo comercio con ellos porque hemos roto relaciones. Profe, ¿y Inglaterra, que era la mayor potencia del mundo? El problema de Inglaterra era nuestra lejanía geográfica. Tenemos Inglaterra, para tener comercio con nosotros, tenía que cruzar todo el Atlántico de norte a sur, dar la vuelta al Pacífico y llegar hasta el Callao. No éramos muy atractivos comercialmente hablando. Y se va a buscar la forma de atraerlos, sobre todo con reducción de impuestos. Ya veremos eso más adelantito. La agricultura, complicada. Ya la agricultura, se habían convertido las haciendas en campos de batalla. Y la mano de obra negra, indígena, esclavos y anaconas habían participado en la lucha de independencia y no habían regresado al lugar donde antes estaban explotados. Así que la situación económica del Perú terminaba siendo ruinosa. Pregunta, examen de admisión. Entonces, ¿cuáles fueron los principales ingresos que el Perú tuvo una vez lograda su independencia? Y la respuesta fue el cobro del tributo indígena y el sistema de aduanas por el comercio interno. No era mucho, pero había algo de plata. Otra cosa más. En el aspecto social, del mercado social, el Perú estaba dividido. La élite estaba conformada por los grandes dueños de tierras, que son los hacendados, los militares que están peleándose constantemente por el gobierno, los comerciantes, cuyo poder aún estaba limitado, pero eran parte importante, y la iglesia, los sacerdotes,
que va a terminar teniendo una fuerte influencia sobre la población. No se olviden otro dato. Por más que había libertad de cultos, en realidad eso era falso, porque la Constitución establecía que solamente había una religión en el Perú y esta era la católica. ¿Ya? En el aspecto político, ¿qué vamos a encontrar? Ahí encontramos un punto. Pregunta, examen de admisión. ¿Por qué los militares van a terminar gobernando tanto tiempo? Bueno, el punto por el cual ellos gobiernan no solamente era por su prestigio y el renombre que habían ganado en la lucha de independencia, sino sobre todo por este primer punto. Los civiles, ya los criollos civiles que debían gobernar el Perú eran muy débiles. Débiles económicamente porque sus tierras se habían visto perjudicadas y porque políticamente no eran representativos, no eran conocidos. La gente no los conoce y no los respeta. Y eso debilita tremendamente su poder. Débiles ellos, los militares aprovechan el momento y toman el control del gobierno. ¿Ya? Toman el control del gobierno. Segundo punto importantísimo, ¿ya? Segundo punto, la inestabilidad política. Si bien los militares van a ser los gobernantes, ellos no van a terminar llegando en su mayoría por procesos electorales. En su mayoría terminan llegando por golpes de Estado. Y eso es lo que vamos a encontrar en el Perú. Vamos a encontrar permanentemente intentos de golpe de Estado. Algunos fracasados, algunos exitosos, pero eso es lo que encontramos en el Perú. Lo otro, no solamente golpe de Estado, de un militar contra otro por llegar al gobierno. Hay guerras civiles. La población se divide en 2 o 3 bandos y comienzan a pelearse entre ellos, generando un caos en el país. La misma inestabilidad también se termina viendo en las constituciones. Los presidentes llegan al gobierno y establecían una constitución que se amolde a sus intereses y al interés de su grupo. Y cuando venía el próximo presidente, le eliminaba y ponía una nueva constitución que se amolde a sus intereses. Un caos tremendo. Por eso se menciona que el gobierno era un gobierno, como dice abajo, de carácter pendular. ¿Qué es un péndulo? En los relojes antiguos, recuerden que hay una cosita que se puede hacer de un lugar para otro. ¿Por qué hablamos de un gobierno pendular? Porque los militares que nos van a terminar gobernando ya van a terminar pasando por 2 posturas. Ya, su compañero me pregunta por interno, profe, en la situación actual sería, bueno, un presidente civil o un caudillo militar. Y mira, los caudillos militares siempre han terminado generando problemas en el gobierno, en toda nuestra historia republicana. Creo yo que debemos tener primero una guerra civil bien dura, pero ese es otro cantar que ahorita no lo puedo explicar por tiempo. Entonces, miren ustedes, ¿por qué hablamos de un gobierno pendular? Porque las posiciones en el gobierno van a estar divididas en estos 2 bandos, liberales y conservadores. Esto es lo que va a marcar el periodo del caudillismo militar. Los liberales serían el antónimo de los conservadores. Los liberales terminaban planteando en el aspecto político que se mantenga una república, pero una república federativa, que significaba de que cada departamento sea autónomo en la toma de decisiones. Cada departamento autónomo en su toma de decisiones, ¿ya? Que se respete un presidente y un congreso, pero que cada uno pueda terminar cobrando sus impuestos, que pueda terminar manejando su presupuesto. Un gobierno descentralizado, eso es lo que ellos terminaban queriendo. Los conservadores eran el antónimo. Están de acuerdo con una república sin rey, pero una república unitaria. ¿Qué significaba un gobierno centralista? ¿Qué significaba? Que la capital manda y los departamentos cumplen lo que dice la capital. Lima quería seguir teniendo el poder con los conservadores a la cabeza. Ideas diametralmente opuestas. También con respecto al gobierno, recuerden, hay ejecutivo, legislativo y judicial. En teoría, los ilustrados como Montesquieu decía que uno no mandaba sobre el otro, sino que había un equilibrio. En la práctica eso no era así. ¿Qué cosa es lo que plantean los liberales? Que el Congreso sea la institución más poderosa, ¿ya? Por eso hablaban de un legislativo fuerte y un ejecutivo débil, un presidente sometido al Congreso. Y los conservadores son lo contrario. Ellos terminaban planteando que el Congreso debe tener, que el presidente debe tener más poder y que el Congreso se someta a ellos. En el aspecto económico es donde también había otra diferencia. Los liberales planteaban librecambismo. ¿Y qué cosa era el librecambismo? La reducción o eliminación de aranceles, del impuesto a la importación. De esa manera se podría atraer un mayor comercio externo y sobre todo atraer a la mayor potencia económica del mundo, que era Inglaterra. Esa era su propuesta. ¿Para qué querían atraer a Inglaterra? Para que así como yo en Inglaterra te compro tus productos, tú también cómprame los míos. Ya, cómprame los míos. Y esto se debe a lo siguiente. Los liberales principalmente, y esto recuérdalo para la próxima clase, los liberales estaban en el sur. Arequipa terminaba siendo la cabeza de este grupo. Arequipa era actualmente, ya vamos a poner por acá en el mapa anterior, Arequipa iba desde la mitad de Ica hasta Tarapacá. Todo esto era Arequipa. Y ahí estaba la producción algodonera de Ica, precisamente bajo su control. Pero también también estaban con ellos Cusco y Puno, la zona altoandina donde había producción de lana. Algodón y lana eran materia prima para la producción textil, ¿ya? Para la producción textil. Y tomen en consideración que los productores de algodón y los productores de lana querían eso. Querían que Inglaterra nos venda productos para que ellos nos terminen comprando esas materias primas y ganar plata.
Cada uno de estos grupos se iba por sus intereses. En el aspecto conservador, o en el caso de los conservadores, ¿qué sucedía? Los conservadores planteaban económicamente el proteccionismo. Si los liberales decían bajos aranceles, ya los otros decían altos aranceles. Vamos a ponerle barreras tributarias para que no llegue la producción inglesa. ¿Por qué no querían competir con Inglaterra? Porque ellos terminaban siendo ya los dueños de talleres de producción textil, ya a mano de ropa, y no podían competir contra la producción textil en máquinas o industrial que terminaba teniendo Inglaterra. Por esa misma situación, ya es que ellos se oponían y decían, vamos a ponerle barreras tributarias muy altas. ¿En dónde estaban ellos? En Lima y en Trujillo. El Perú, entiéndelo así, estaba dividido en dos. El sur liberal, ya librecambista, y el centro y el norte conservador y proteccionista. Eso es lo que va a terminar generando permanentes enfrentamientos, golpes de Estado, guerras civiles e inestabilidad, que es lo que vamos a vivir con el gobierno del próximo presidente. Para irme nada más. Dice acá liberales y conservadores, gobierno pendular. Lamar es liberal, Gamarra, conservador, Orbegoso liberal, Salaverry conservador, la Confederación con Santa Cruz liberal, Gamarra en su segundo periodo conservador, y luego viene la época de la anarquía con un montón de golpes de Estado y un caos mayor del que se había vivido antes. Esto es lo que va a vivir el Perú a inicios de la República, ya a inicio de la República. Y esto es lo que tenemos que ver el día de hoy. Capicita, si los chicos no tienen alguna pregunta, te dejo, tengo que salir volando a una ceremonia, ¿ya? Así que si los chicos tienen algo que preguntar, háganlo ahora. Dice, ¿cuáles fueron las principales exportaciones del momento? Bueno, algodón y lana, después no mucho, porque los minerales estaban muy perjudicados y no vamos a producir o exportar minerales sino hasta 50 años después. Ya es otro caos. ¿Ya? Sí, es cuestión de ceremonias familiares que no puedo dejar de atender. Ya, bueno, gracias. Sí, gracias, profesor, por la clase. Gracias, Catrita. Saludos a todos, muchachos. Bueno, el jueves es Navidad y nosotros tenemos clases el 26 todavía, así que el 24 es mi santo, por si acaso. Ya, así que voy a mandar mi cuenta para que me yapeen mi regalo. ¿De verdad es su santo? Feliz cumpleaños, profe. Gracias, gracias. 24 de diciembre es su santo. 24, soy un angelito, tú me conoces. ¿Qué pasó, Katy? ¿Qué pasó? Me hace quedar mal ante la gente. ¿Ya? No, pero verdad es que es antes del 24, ¿ya? Así que para ustedes, muchachos, que tengan una Navidad en familia, ¿ya? Así que les vaya bien, celebren con el distanciamiento social, por favor, no se reúnen y evitar precisamente las aglomeraciones que se está viniendo la segunda ola, pero a cuidarse todos, ¿ya? A cuidarse todos. Así que pasen una feliz Navidad en familia, muchachos, y nos vemos la próxima clase, ¿ok? Un abrazo para todos. Gracias, profesor. Gracias, profe. Ya, de nada. Besos, abrazos para todos. Bueno, chicos, nos queda la clase de razonamiento matemático a las 12, ¿sí? Así que nos vemos a esa hora. Ya les envío el enlace para que puedan unirse.